Hoy me presento ante ti, amado Dios, a decirte que tú eres santo, que tú eres digno. Recibe esta adoración. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir que santo eres tú. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. En los momentos más complicados de tu vida, en los momentos más difíciles, viene Dios y te sostiene en sus brazos. Viene Dios y te abraza y te consuela. Mientras tú le adoras, Él se manifiesta. Donde tú te encuentres, adórale, dile: Señor, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir que santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir que santo eres tú. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más,
que solo tú me puedes sostener. Gracias por sostenernos, por mantenernos aún de pie, a pesar de las luchas y las pruebas. Tú eres quien ha sostenido mi vida. Tú eres quien me ha sostenido, amado Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Sí, Jesús, hoy vengo cansado, sabiendo que tú puedes renovar mis fuerzas, sabiendo que tú puedes multiplicar mis fuerzas. Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo necesita más de ti. Porque tú conoces mi corazón. Aún, Padre, lo que hay dentro de nuestros corazones, tú lo sabes. Por eso hoy venimos a decirte: necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados. Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, de ti. Si necesitas de Dios, hoy puedes acercarte confiadamente ante su presencia. Él te espera con los brazos abiertos. Puedes volver ante sus brazos, decirle: Señor, tú conoces, tú sabes mi vida más que nadie. Sí, Jesús,
porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón y necesita más de... Donde tú te encuentras, adórale al Señor. Dile: Padre, renueva mis fuerzas, renueva mi vida, aún mi situación, mi condición, amado Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón y necesita más de ti. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en las que puedo sentir tu presencia, en las que puedo humillarme ante tu presencia. Dile: Señor, en las que puedo yo tomar de tu amor. Hoy es el momento, hoy es el día en que tú puedes acercarte y puedes decirle: Señor, hoy me humillo, hoy quebranto mi corazón, hoy abro la puerta de mi corazón y te digo: Señor, necesitamos una intimidad contigo, amado Rey, un tiempo a solas, un tiempo en el cual podemos decirte: este es un momento especial, este es un momento único. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Dile en esta hora: y en las que puedo sentir tu presencia, y en
las que puedo estarme en ti, y en las que puedo yo tomar y de tu amor, en las que puedo. Acércate a su brazo, dile, en las que puedo recostarme en ti, y en las que puedo yo tomar y de tu amor. Jesús, este es el momento en la que puedo hoy recostarme entre tus brazos. Si tienes que llorar, puedes decirle: Jesús, amigo mío, compañero fiel, Él enjugará tu lágrima de tus ojos. Él hoy secará toda lágrima de tus ojos. Dice su palabra: venid a mí todos los que estéis cansados, cargados, que yo os haré descansar. En sus brazos puedes hallar el descanso para tu vida en esta hora. Y en las que puedo sentir tu presencia, y en las que puedo recostarme en ti, y en las que puedo yo tomar y de tu amor. Si estabas a falta que alguien pueda escucharte, hoy el Señor está atento a tu clamor, está atento a tu oración. Él inclina su mirada hacia ti y derrama de su amor, derrama de su amor. Mientras tú le adoras, mientras tú le adoras, derrama de su gracia, derrama de su perdón sobre tu vida. Oh Santo, grande eres tú, Jesús. Sí, maravilloso Rey, incomparable, inigualable eres tú, Rey de reyes, Señor de señores. Hoy podemos entrar ante el atrio de sus pies y puedes adorarle donde tú te encuentres, y puedes decirle: levanto mis manos, levanto mis brazos hacia ti, Jesús, porque estoy seguro que de ti viene mi fuerza, porque estoy seguro que de ti viene, Padre, fortaleza para nuestras vidas. Hoy entra ante su presencia, adórale, adórale a Jesús. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Y
yo entro a honrar al yo soy. Una vez más dile: Jesús. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro, solo a ti, y te adoro, solo a ti. Dile: Jesús. Dios, te adoro, yo a ti, y te adoro, solo a ti. Reconoce su grandeza, su poder, dile. Y pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Y pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. No hay nada mejor que adorarle al Padre. No hay nada más importante que exaltar su nombre. Hoy dile: Jesús, solo tú eres santo, santo, digno Padre, mi libertador, mi sanador, eres tú, Jesús. Acércate, acércate, acércate ante su presencia, dobla tus rodillas, levanta tu mano y comienza a buscarle y dile: Jesús. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Y yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro, solo a ti, y te adoro, solo a ti. Dios, te adoro, yo a ti, y te adoro, solo a ti. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, oh
que tú nos entregaste, Padre, una entrada. Abriste la puerta, rompiste el velo para poder acercarnos ante tu presencia. Muriendo en aquella cruz, abriste el camino, nos diste el acceso para poder venir ante tu presencia confiadamente y adorar, exaltar. Recibe toda adoración, la exaltación. Toda rodilla se doble ante tu presencia, Jesús. Dios, te adoro, solo a ti, y te adoro, solo a ti. Dios, te adoro, solo a ti, te adoro, solo a ti. Y pues tu nombre santo, santo, oh Dios, y pues tu nombre santo, santo, oh Dios, y pues tu nombre santo, santo, oh Dios. Mientras tú le adoras, mientras tú le exaltas, mientras tú reconoces su grandeza y su poder sobre tu vida, mientras tú reconoces que Él es tu sanador y tu salvador en esta hora, Él comienza a obrar. Él comienza a obrar en medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad. Él comienza a obrar en medio de tus problemas. Él comienza a obrar en medio de aquel dolor que te agobia. Si tú lo crees, puedes recibirlo, recibe. Recíbelo. Dile: Jesús, Dios, te adoro, solo a ti. Te adoro, solo a ti. Dios, te adoro, solo a ti. Te adoro, solo a ti. Solo a ti, Jesús. Te adoramos, Jesús. Solo a ti, Maestro. Solo a ti te adoramos. Eso es tu palabra. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él trae nuevas cosas, nuevas promesas, nuevo inicio para tu vida, nuevo inicio para tu familia. Oh, mientras tú le adoras, derrama de su poder, derrama nueva fuerza, nuevos sueños, nuevos anhelos para tu vida, nueva esperanza, nuevo camino se abre para ti mientras tú le adoras. Dile: Jesús, oh, puedo sentir tu presencia.
caendo sobre mi vida. Hay un fuego que me llena y me toca en esta hora. Dile: Jesús. Hay un ansia aquí caendo sobre mí y mudándome, cambiando mi ser. Hay un ansia aquí caendo sobre mí y mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Sí, Jesús, porque nuestro cambio no depende de nosotros. Tal vez estabas esperando cambiar, tal vez estabas esperando ser distinto. Ciertamente por tu fuerza, con tu conocimiento, con tu sabiduría humana no podrás cambiar. Hoy viene Jesús. Él puede cambiarte, puede transformar. Él te hace nueva criatura. Si tú lo crees, Él comienza a obrar en ti. Santo, santo, santo. Siente su presencia, siente su calor, siente algo poderoso sobre tu vida. Dile: hay un ansia aquí caendo sobre mí y mudándome, cambiando mi ser. Hay un ansia aquí caendo sobre mí y mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dile, dile, declara con tus labios, creyendo que Él hace algo nuevo en esta hora por ti. Mi espíritu y mi alma se está llenando el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el
poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Si a través de esta oración has dejado tus problemas, has dejado tus cargas en la mano de Dios, tu vida nunca más volverá a ser igual. Si has puesto tu mirada, oh, en el Rey de Reyes, créelo que tu vida nunca más volverá a ser igual. Él será el alfarero quien te moldea. Él será el alfarero quien cada día moldee tu vida. Hoy eres libre, eres nuevo. Gracias, gracias Jesús. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.